giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. Son fechas muy importantes en la historia de Grecia, que es, a la postre, la de los orígenes de Europa. Y es que en 480 a.C., en el marco de las guerras greco-persas, tiene lugar sobre suelo griego la batalla de las Termópilas, palabra que significa puertas calientes, que con el éxito de los soldados griegos anticipa lo que será la gran victoria espartano-ateniense contra los persas un año después en Platea. Y en 338 a.C. tiene lugar la batalla de Queronea, en la que Filipo II de Macedonia vence a una alianza de polis griegas comandada por Atenas y por Tebas e impone su poder en toda Grecia, afianzando la expansión que luego realizará por todo Asia y norte de África su hijo Alejandro, llamado el Magno. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la primera fábrica de papel en España. La invención del papel es atribuida al general chino Tsai Lung hace 1800 años. Desde entonces desarrolla un largo viaje expandiéndose primeramente por tierras chinas y mongolas, y en el siglo VIII los árabes controlan Samarcanda y descubren el secreto del papel de 2 prisioneros chinos. Los árabes difunden el secreto de su fabricación por todo el mundo islámico, mejorando su técnica de elaboración, y llega a Europa a través de la península ibérica. El primero que hace alusión al papel español es el historiador El Idrisí, en 1154, en su obra Recreo de quien desea recorrer el mundo, o libro regenario, diciendo textualmente que Xátiva es una bonita villa con castillos, se fabrica papel como no se encuentra otro en el mundo, se expide en Oriente y en Occidente. Hay otras fuentes que dicen que se fabricaba ya en Xátiva, Valencia, papel en 1056, y la primera fábrica fue construida por Abu Masaifa. El papel se fabricaba con paja de arroz y grasa animal.
La fábrica contaba con 30 trabajadores. En 1084 tuvo que trasladarse a Denia porque el Cid arrasó Sátiva y no regresó a esta localidad hasta 1097, en que Mutamín, hijo de Abu Masaifa, se hizo cargo de la fábrica. No queda prueba o resto arqueológico alguno sobre la fábrica de papel de Sátiva, pues dicha ciudad fue destruida y quemada en la Guerra de Sucesión Española en 1707 por orden de Felipe V. En 1931, un tal Ferrer Balaguer dijo poseer un archivo familiar de Abu Masaifa en el que se describían los detalles de dicha fábrica de papel, pero hasta ahora nunca se ha visto ese archivo ni se ha fotografiado. Pero si ya en 1154 se alababan las cualidades del papel de Sátiva, seguramente lo llevarían elaborando desde años atrás. Desde la península ibérica el papel llega al resto de Europa, aunque también los cruzados lo trajeron desde Oriente Medio y también los italianos y provenzales que comerciaban con Bagdad y Damasco. La primera fábrica de molino papelero italiano se localiza en Fabriano en 1276. Ya a finales del siglo XIV aparecen los primeros molinos papeleros en Centro Europa, Nuremberg en 1390, Bélgica en 1405 y Austria en 1498. Los pergaminos, así llamados por iniciarse su fabricación en la ciudad de Pérgamo, sustituyeron al papiro como soporte de escritura. El papel era de fácil transporte y encuadernación y mucho más barato que los pergaminos, que a veces se tenían que reutilizar raspando el primitivo escrito y volviendo a reescribir sobre él. Eran los denominados palimpestos. El papel ha sido el elemento fundamental hasta nuestros días en que aparece el soporte digital para la comunicación y difusión del conocimiento, pues su facilidad para la encuadernación permitió la elaboración de libros que rellenaron de conocimiento monasterios y bibliotecas. Buenas noches. Ha sido una vez más y como siempre nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchas gracias, Luis. Corre el año de 768 cuando es coronado Esteban III, llamado cuarto en algunas cronologías, 94º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 4 años, tras una elección no poco polémica. Después de designarse como Papa a la muerte de Paulo I, a un sacerdote romano por nombre Felipe, que renuncia al día siguiente, e instalar a continuación en la silla de Pedro el duque de Nepi a su propio hermano, un laico que toma el nombre de Constantino II, aunque será depuesto y considerado antipapa. De la orden benedictina, Esteban III o IV convoca en 769 un concilio en Letrán, no considerado entre los 21 ecuménicos, en el que se ordena que el Papa sea elegido entre los cardenales y se condena la iconoclastia o destrucción de imágenes, confirmando así la devoción a las representaciones de vírgenes y santos. Habrán de mantener un difícil equilibrio entre el imperio carolingio, en el que reinaba Carlomagno, y los lombardos de Desiderio. En 936, en Aquisgrán, Aix-en-Chapelle en francés, Aachen en alemán, es coronado Otón I el Grande como rey de los alemanes. En 962, tras auxiliar al Papa Juan XII del ataque que recibía de Berengario de Iurea, proclamado rey de Italia, el propio Juan XII lo coronará además, en esta ocasión en Roma, emperador, el séptimo y primero ajeno a la familia de los carolingios, que provienen de Carlomagno, tomando el imperio a partir de ese momento el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Otón derrota a los magiares, que hoy conocemos como húngaros, poniendo fin así a su expansión por Europa.
capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1735 el religioso español Fray José Antonio Cedeño funda Villa de San Cayetano de Chone, en Ecuador, y en el otro plato de la balanza, el de la destrucción del Imperio Español, en 1819, con la victoria en la batalla de Boyacá, Colombia se independiza definitivamente de la corona española. Haciendo posible todos ellos y muchos más 3 siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de 2 centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Y no digamos con el tío Sam. De nuevo con nosotros el gran Alberto Hernández nos habla hoy de una de las instituciones más características, singulares y diferenciadas que existieron en el Imperio Español y no, en cambio, en ningún otro. A cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus posibilidades. Este es el lema de las misiones jesuíticas del Guaraní. Fueron 30 poblados creados por los jesuitas a principios del siglo XVII, principalmente entre los ríos Uruguay y Paraguay. Cada población de estas tenía como máximo 3.000 habitantes. Estaban construidas como las ciudades españolas. Una plaza central donde estaba la iglesia, el cabildo, las residencias de los sacerdotes y luego el resto, como si fuera tablero de ajedrez, las casas de los indígenas. Había casas comunales para viudas, huérfanos y mujeres embarazadas. Cada familia tenía derecho a un trozo de tierra. Había también una tierra en conjunto que se llamaba Tierra de Dios y en ella cultivaban principalmente trigo, maíz y algodón. Trabajaban 6 horas al día. Se les proporcionó también ganadería. El tema de la administración de la ciudad corría todo a cargo de caciques locales, eso sí, dirigidos por los jesuitas, entre 3 o 4. La educación era en guaraní. Los sacerdotes españoles plasmaron el lenguaje oral en lenguaje también escrito, con lo cual se llegaron a imprimir libros en guaraní, porque ahí hicieron también una imprenta. El idioma guaraní probablemente haya sobrevivido a nuestros días por los padres españoles. La educación era para niños y niñas por separado, pero la educación era la misma. Matemáticas, lenguaje, lengua y escritura. Y para las niñas también había costura y cocina. Los poblados se especializaban, por ejemplo, herreros y sombrereros, o lo que cada uno tenía más. También estaban perseguidos por los banderantes, que eran unos piratas portugueses que los querían capturar para vender como esclavos y crearon sus propias milicias locales, bien entrenadas por los jesuitas, tanto es así que destrozaron a los banderantes en las primeras batallas. Ya no hubo más porque no se atrevían a volver. Los virreyes españoles utilizaron estas milicias locales para asuntos propios que no tienen nada que ver con la reducción de jesuitas, también llamadas así, en vez de misiones. Pero se dieron cuenta los gobernantes españoles de que esto estaban creando un estado dentro del estado y propusieron destruirlo. ¿Forma de destruirlo? Quitar la cabeza a los jesuitas, que encima no se llevaban bien con ellos. Pues llamaron a los caciques locales, les prometieron el oro y el moro y que les iban a hacer príncipes y le llamaron hermanos. Y bueno, estos entregaron a los jesuitas. Entonces el ejército español ya sí se atrevía con estas milicias locales, con lo cual las destrozó. Total, los jesuitas fueron expulsados de toda España, de Sudamérica, por tanto, y bueno, una bula del Papa Clemente XIV a petición del rey de España, Carlos III, en un breve la disuelve.
En 1814, el Papa Pío VII restablece la Compañía de Jesús, que 40 años antes había sido disuelta. Todo había empezado en 1759, cuando en Portugal José I, instigado por su primer ministro, el Marqués de Pombal, expulsa del país a los jesuitas, una medida que luego tomarán también el rey Luis XV de Francia en 1764 y el rey Carlos III en España en 1767. Con todos los grandes reyes católicos en contra de ellos, el Papa Clemente XIV va un paso más allá y no solo expulsa a los jesuitas, sino que disuelve la orden en 1774, con la cercana derrota de Napoleón en ciernes, y con ella el final de la vigencia de los principios de la Revolución Francesa. Pío VII decide restablecer la Orden de San Ignacio de Loyola. Y en 1885 Alemania reclama a España las Islas Carolinas que posee esta en el Pacífico. Lo conocemos en profundidad. En el año 1885 se va a producir el llamado Conflicto de las Carolinas, muy poco conocido de los españoles, pero que a punto estuvo de llevar a España a la última guerra en toda su historia contra una potencia europea. La Alemania de Bismarck reclama unas islas del Pacífico que son españolas, las Carolinas, descubiertas y ocupadas en nombre de la corona española en 1526 por los navegantes asimismo españoles Toribio Alonso de Salazar y Diego de Saavedra, islas a cuya evangelización procederá España a partir del año 1707. Fundamenta Alemania sus pretensiones en los principios emanados de la llamada Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, una conferencia no en balde organizada por el canciller von Bismarck con el fin de fijar las reglas para el reparto colonial de África y ya de paso otros lugares del mundo, en la pretensión de eventualmente evitar guerras entre las potencias colonialistas. Participan 14 países, entre los cuales España, y en ellas se establecen una serie de principios para la posesión de una colonia, entre los cuales el más importante, la ocupación efectiva de la misma, esto es, no vale con reclamar un derecho jurisdiccional o histórico, hay que estar ejercitándolo de manera efectiva y material. No habrá de pasar mucho tiempo porque apenas 6 meses después, exactamente el 6 de agosto del mismo año, de manera verbal, y el 11 mediante nota escrita, el embajador de Alemania en Madrid, el conde Solms-Zonewalde, anuncia al gobierno español el propósito de su país de ocupar las Islas Carolinas por considerarlas res nullius, es decir, territorio sin dueño. El mismo día 12, el gobierno español enviaba su respuesta, naturalmente contraria a la ocupación. Una sorpresa para todos, menos para un marino español que, como tendremos ocasión de comprobar, se va a ver estrechamente implicado en el conflicto, Juan Bautista Antequera, ministro de Marina a la sazón, y por segunda vez, que se lo cuenta así a los incrédulos e indolentes diputados españoles durante las discusiones sobre el presupuesto de 1884. Las pretensiones coloniales alemanas y la fuerza de expansión para llevar a parajes lejanos la vida y los intereses de las naciones europeas son cuestiones y peligros futuros para España. Palabras muy claras, pese a las cuales aquellos diputados zascandiles y perezosos rechazaron el plan que el ministro presentaba para renovar la Armada, segundo, por cierto, de los suyos, pues en 1877, cuando fuera ministro de Marina por primera vez, ya había presentado otro que también entonces los diputados le habían rechazado, y por lo cual, como ahora, dimitió ipso facto.
De modo que cuando efectivamente la guerra se vino encima, la armada se hallaba en situación poco menos que calamitosa. Para la defensa de las remotas islas del Pacífico, tendrá España que, apenas un año después, preparar una flota a toda velocidad, la cual, compuesta de 6 barcos, le es encomendada precisamente al ministro que con tanto ahínco advertía de lo que se venía encima, y ello a pesar de que su graduación, vicealmirante, superior a la exigible para la flota que se ponía a su mando, que era la de contraalmirante, no le obligaba a aceptar el nombramiento. Lo hará, no obstante, con una única condición, que se expresase en la Real Orden del 5 de septiembre de 1885, en la que se proveía su nombramiento, la deficiente calidad del material flotante que se ponía a su disposición, como así se hizo. Al designar a vuestra excelencia para el puesto de mayor confianza en las circunstancias en las que se halla la nación, el gobierno abriga la seguridad de que sabrá corresponder a ella con la decisión, celo y patriotismo que tiene tan acreditados, y que su claridad de juicio sabrá dar solución satisfactoria a cuantas dificultades puedan presentársele en el ejercicio de un cargo siempre difícil de por sí, y más difícil aún cuando, como hoy sucede, los medios naturales no corresponden al objeto al que se destina. Ante la posibilidad de que los alemanes, en vez de atacar en el Pacífico, lo hicieran en las Baleares, para proceder después a un intercambio de ínsulas, posibilidad que Antequera en modo alguno descartó, procedió lo primero a la fortificación de las mediterráneas islas. Y en esas estaba cuando, al final, la solución vendrá por donde menos se esperaba. Un laudo arbitral emitido por el Papa León XIII, en el que, junto a la soberanía española de las Islas Carolinas, eso sí, otorgaba sin embargo a los alemanes algunas ventajas de tipo comercial, laudo que ambas partes aceptarán y que firmarán en Roma el 17 de diciembre de 1885. Lo más curioso del tema es que el que había propuesto el laudo era el mismo que había provocado la crisis, ni más ni menos que el canciller Bismarck. Lícito es, pues, preguntarse por sus razones para proponer y aceptar dicho compromiso, que bien pensado ni son tan difíciles de entender. En primer lugar, a pesar de ser él el creador de la Gran Alemania, o precisamente por serlo, no era muy partidario de diluir esfuerzos en algo tan etéreo y disputado como era entonces un imperio ultramarino lejano, difícil de mantener y de defender, y completamente ajeno a la tradición histórica de todos y cada uno de los reinos alemanes que conformaban el nuevo Reich alemán. Pero en segundo lugar, y no menos, construir dicho imperio a costa de la amistad española, por muy debilitada que nuestra nación pudiera hallarse entonces, era invitarla a una franca alianza con el gran enemigo alemán del momento, a saber, Francia. A los efectos, no está de más recordar que después de todo el casus belli que había desencadenado la guerra franco-prusiana entre Francia y Alemania en 1870, 15 años antes, no había sido otro que el trono de España, al que ambos países, Francia y Alemania, habían presentado un candidato, Antonio de Orleans, duque de Montpensier, los franceses, Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, ole ole si me eligen, como era conocido en España, los alemanes. Así lo expresaba el propio Bismarck una vez superada la crisis. ¿Qué hacer? ¿Bombardear las fortalezas marítimas españolas? Muchos me impulsaban a hacerlo, pero yo pensaba en lo inútil de gastar unos 100 millones para nada más que conseguir nuevos odios y nuevas discordias. Y gracias a todo esto, no hubo guerra.
que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana, que te perdiste un programa y no te lo perdonas, que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María Esta no es una semana cualquiera y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1888, en el barrio de Whitechapel de Londres, Jack el Destripador asesina salvajemente a su primera víctima, Martha Turner, una vieja prostituta. El 31 de agosto aparece el cuerpo de Mary Ann Nichols, conocida como Polly. El 7 de septiembre, el de Annie Chapman. Y luego otras dos, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Hasta 5, todas ellas prostitutas. El informe forense indica que los cortes han sido realizados por una persona experta y se especula con un carnicero o un cirujano, pero lo cierto es que el destripador nunca será ni detenido ni identificado, dando lugar a multitud de sugerentes hipótesis. En 1942, 11.000 marines norteamericanos desembarcan en Guadalcanal, isla al este de Nueva Guinea, descubierta por el español Álvaro de Mendaña en 1568, con el objetivo de tomar la base aérea que Japón está construyendo en ella, pero no consiguen desalojar por completo a los nipones, dando lugar a una de las batallas más cruentas e importantes de la Segunda Guerra Mundial, la cual va a durar 6 meses y se lleva la vida de 30.000 soldados en una isla de apenas 5.000 kilómetros cuadrados, poco más grande que la isla de Mallorca, para que se hagan ustedes una idea. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz, el rapsoda de la historia, y sus faraones. ¿Cómo estamos? Mariate, Luis, queridísimos oyentes. Empezamos la semana pasada con la dinastía decimonovena y vamos a continuar con ella. Decíamos, Ramsés I tuvo un reinado muy breve y fue padre de Seti I. Seti I fue un gran faraón que reinó durante 11 años, pero cuyo nombre pues es relativamente poco conocido entre la gente en general, sí, entre los egiptólogos desde luego, porque su fama se la ha comido su hijo, que es Ramsés II. Tanto es así que, bueno, Ramsés II, que casi llegó a cumplir 100 años y que tuvo un reinado larguísimo, se adueñó de algunos proyectos arquitectónicos iniciados por su padre. Al menos 2 obeliscos y una estatua que fueron encargados por Seti I finalmente constan con el nombre de Ramsés II. No es tan de extrañar. El faraón se considera a sí mismo un dios, se considera una personificación de la deidad, intenta convertir en eterno su nombre. No es tan extraño dentro del concepto de la realeza egipcia. En el poema hablo del campo de juncos. El campo de juncos era como los egipcios llamaban a la otra vida, que la concebían como una especie de continuación de esta, pero donde siempre había buenas cosechas y se podía disfrutar plenamente de la vida porque había un ejército de useptis, ¿no? Los muñequitos que había en las tumbas que hacían todas las labores, de forma que la mujer o el hombre se dedicaban al disfrute pleno de la vida. Seti I también fue general, militar, siguió la estela de su padre y de Horemheb, y
también intentó recuperar parte de ese dominio egipcio. Su momia fue hallada con otras 41 momias reales en un escondite en Deir el-Bahari, donde todas las tumbas reales estaban siendo asaltadas y robadas, y fueron descubiertos casi de forma casual. Y esta momia, curiosamente, es una de las mejor conservadas, si no la mejor momia real conservada. Cosas de la historia, caprichos. Y nuestro poema de hoy dice así: la sombra de tu hijo es alargada y cubre casi toda tu grandeza, y firma con su nombre alguna pieza que fue por ti encargada y empezada. La historia verdadera es revelada, hallada entre un olvido de maleza. Son cosas de esta extraña realeza, luchando por vencer a la cruel nada. Allá el campo de juncos, la otra vida, de par en par se os abre cada día. En 11 años diste la alegría al pueblo al retornar tierra perdida. Tu momia se cuidó con maestría, tu nombre, general, nunca se olvida. En el capítulo del natalicio nace en 317 Constancio II, uno de los 3 hijos, a saber, él mismo, Constantino y Constante, de Constantino el Grande, el emperador romano que despenalizara en 313 el cristianismo y se llevara la capital del imperio a Constantinopla en 313, hijos entre los que su padre reparte el imperio romano. Como era lo esperable, los 3 hermanos acabarán a la gresca entre sí, resultando precisamente Constancio el vencedor y a la postre el único gobernante del imperio. En el año 980 ve la luz Abu Ali al-Husayn ben Abdallah ben Sina, más conocido como Avicena, médico y filósofo persa, llamado por sus contemporáneos Sheikh el-Rais, es decir, el príncipe de los sabios, autor de unos 300 libros, entre los cuales el libro de la curación y el canon de medicina. En 1533 viene al mundo Alonso de Ercilla, militar y poeta español, autor del poema La Araucana, que relata, como el propio nombre indica, la llamada Guerra de Arauco, el que Felipe II llamaba el Flandes indiano, una guerra inacabable que disputan los españoles contra los araucanos chilenos, la cual dura siglos, pero pasa por diversas fases. Unas más tranquilas, otras más agitadas. Al final, a duras penas, se consigue una incipiente cristianización de los indios, pero en todo caso, paraliza el avance español hacia el sur del continente a la altura de la mitad de Chile, entre los Andes y el Pacífico, quedando así el cono sur escasamente explorado cuando termina la presencia española en el continente.
capítulo del obituario, muere en el año 1547 el italiano Gaetano dei Conti di Thiene, más conocido como San Cayetano, fundador junto con Giovanni Pietro Carafa, futuro Papa Paulo IV, de la Orden de Clérigos Regulares, más conocidos como teatinos, por la ciudad en la que la orden fue creada, Chieti, llamada Teate en latín, y de teate teatino. El carisma de la orden era la formación y rectitud de los clérigos, de acuerdo con las normas emanadas del Concilio de Trento. Se da la circunstancia de que el barrio de Málaga, llamado de los Teatinos, lo es por haber sido levantado en una finca de los jesuitas, no de los teatinos, por la confusión que en algunos lugares había entre una orden y otra. Difícil de creer, pero así es. Anteayer, 4 de agosto, se ha cumplido el 5º centenario de la heroica muerte del protagonista de la gesta más grande jamás ocurrida en toda la historia de la humanidad. Es un español. Los españoles ni nos hemos enterado, ni lo hemos celebrado, ni lo celebramos, ni lo celebraremos. ¿Que de quién estoy hablando? Juan Sebastián Elcano nace en la marinera ciudad de Guetaria, en la provincia de Guipúzcoa, en 1476, hijo de Juan Domingo Elcano y de Catalina del Puerto. Ya de joven se enrola en barcos pesqueros y comerciales. En 1509 forma parte en la expedición militar española contra Argel y poco después, con un barco de su propiedad, lo vemos en las guerras italianas. Las numerosas deudas que acumula le obligan a hipotecar el barco contra el crédito que tiene sobre la corona, pero el tardío pago de esta le obligará todavía a vender el barco, con un problema añadido. En la época, vender un barco español era un delito muy perseguido, lo que convierte a nuestro héroe en un proscrito. Estando en Sevilla, entra en contacto con la expedición que la corona ha encargado al marino portugués Fernão de Magallanes, con el objetivo de descubrir un paso en el sur de las tierras americanas que permita el acceso desde el Atlántico hasta el Pacífico y permita la llegada por esta nueva ruta a las Islas de las Especias, particularmente las Molucas, una expedición que tiene para Juan Sebastián un aliciente añadido, el de escapar de la justicia que le persigue justamente por haber vendido su barco. Elcano se alista como contramaestre, vale decir número 2, de la Concepción, una de las 5 naves de la escuadra junto con la San Antonio, la Santiago, la Victoria y la Trinidad. El 10 de agosto de 1519, capitaneada por Magallanes, la escuadra zarpa de Sevilla con 245 hombres, descendiendo por el Guadalquivir para hacerse a la mar en Sanlúcar de Barrameda. Llegados a América y tras explorar el delta del Río de la Plata, en el que 3 años antes había hallado la muerte, el marino español Juan Díaz de Solís, capturado y devorado por los indios charrúas, en la esperanza de que en él se hallara el ansiado paso al Pacífico, y al constatar que no lo es, siguen costeando hacia el sur para llegar a la bahía de San Julián, donde pasan un largo invierno que se prolonga 5 meses. Se produce ahí una importante rebelión contra Magallanes, en la que Elcano se alinea con el rebelde Gaspar de Quesada y termina con la condena a muerte de 40 hombres, de los que Magallanes indulta a todos, haberlos ejecutado
le habría representado quedarse sin marinería, a excepción de su líder, Quesada, que es decapitado. Deja asimismo a 2 de los rebeldes, Juan de Cartagena y un sacerdote, en tierra firme, lo que equivale a una práctica condena a muerte, sin que, de hecho, vuelva a saberse de ellos nunca más. Descubierto el paso por el que se da en llamar Estrecho de Todos los Santos, luego Estrecho de Magallanes, con solo 3 naves ya, tras naufragar la Santiago y desertar la San Antonio, cruzar el Pacífico y descubrir en él las Marianas y la isla de Guam, se dirigen a Filipinas, donde el jefe de la expedición, Fernando de Magallanes, halla la muerte en una emboscada que le tiende el cacique local Lapu Lapu, en la isla de Mactán. Tras la muerte de Magallanes, los españoles abandonan el escenario. Gómez de Espinosa, al mando de la Victoria y de la expedición, Lope de Carballo, al mando de la Trinidad, y Juan Sebastián Elcano, al de la Concepción. Tras la destitución de Carballo, Espinosa asume el mando de la Trinidad y Elcano el de la Victoria, mientras la Concepción, en deficiente estado, es quemada. Se decide entonces volver sobre los pasos. Filipinas en realidad representaba un desvío sobre la ruta original para dirigirse a las Molucas, y llegan así a la isla de Tidore, donde cargan los barcos de especias, sobre todo clavo de olor, con una rentabilidad en los mercados europeos superior al 2000%. La Trinidad de Espinosa navegaba mal y se queda en Tidore para su reparación, con la intención de, navegando por el Pacífico, llegar a Panamá. Nunca lo conseguirá. No encuentra los vientos propicios, aún se tardará 44 años en descubrirlos, y ha de volver a puerto en el Maluco, donde es apresada por los portugueses. Elcano, que no tenía que reparar la nave y apremiado por el tiempo, decide hacerse a la mar sin esperar a que la Trinidad sea reparada, aprovechando los vientos que soplan hacia el oeste. Así se encamina hacia el Índico, que navega tan al sur como puede, a miles de kilómetros de la costa, para evitar a los portugueses, lo que le convierte en el primer navegante de la historia en hacerlo. Llega a África, dobla el Cabo de Buena Esperanza y ya en el Atlántico sigue rumbo a España, eso sí, siempre en mar muy alta, para evitar el encontronazo con los portugueses, a los que no era tan difícil de evitar, pues hacían poco más que navegación de cabotaje, con la costa siempre a la vista o casi. En Cabo Verde la escasez es tan grande que se ven obligados a acercarse a la isla portuguesa para enviar unas barcazas y hacerse con provisiones, intentando engañar a los portugueses diciéndoles que se trataba de un barco que viene de América y ha perdido la deriva. La treta funciona durante un par de viajes, pero al tercero, los lusos, que no son nada ilusos, se percatan del engaño y Elcano tiene que huir a toda vela. La escasísima tripulación, la tercera parte de la que sería idónea para gobernar la embarcación, va aterida de escorbuto, la enfermedad del marinero, consistente en la falta de vitamina C. Curiosamente, llevan en el barco la medicina, el clavo de olor, uno de los productos sobre la tierra con más vitamina C, pero no lo saben. El 6 de septiembre de 1522, con la sola nao Victoria y junto con otros 17 supervivientes, vale decir, titanes, Juan Sebastián arriba en Sanlúcar, completando el logro de una hazaña imponente, la primera circunnavegación del mundo realizada en toda la historia. Han recorrido más de 4.460 leguas, casi 70.000 kilómetros. Los pormenores de la hazaña los conocemos bien, merced al relato realizado por uno de los 18 marinos supervivientes de la expedición,
El italiano Antonio Lombardo Pigafetta. Se conoce el nombre de los 18 héroes que salen de Sanlúcar y a Sanlúcar llegan, los 18 primeros seres humanos en circunvalar el globo terráqueo. Sus nombres adornan la fachada del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y son los siguientes: Francisco Albo de Axio, Miguel de Rodas, Juan de Acurio de Bermeo, Antonio Lombardo Pigafetta de Vicenza, en Italia, Martín de Iudicibus de Savona, en Italia, Hernando de Bustamante de Mérida, Nicolás el Griego de Nauplia, Miguel Sánchez de Rodas, Antonio Hernández Colmenero de Huelva, Francisco Rodríguez, portugués de Sevilla, Juan Rodríguez de Huelva, Diego Carmena de Bayona, Juan de Aquisgrán en Alemania, Juan de Arratia de Bilbao, Vasco Gómez Gallego el portugués de Bayona, Juan de Santandrés de Santander y Juan de Zubileta de Baracaldo. Una nómina, como se ve, multinacional, que aúna marinos de 6 países diferentes y entre los españoles de 4 regiones distintas. Y una cosa importante, pero que nunca se dice: los 13 que se quedan en Cabo Verde también son circunvaladores, porque es precisamente en Cabo Verde donde la circunvalación se culmina. Así pues, 31 en total. En premio a la proeza, el emperador concederá a Juan Sebastián una renta anual de 500 ducados en oro y un blasón formado por un escudo realizado con 2 ramas de canela cruzadas, 3 nueces moscadas y 12 clavos de olor, rematados con una torre y sobre ella una esfera del mundo, con la leyenda en latín Primus circumdedisti me, el primero que me circunvalaste, en boca del planeta Tierra. Y hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, desciende o asciende al mundo de la ingeniería, con uno de los grandes ingenieros españoles. Un accidente de ferrocarril en La Robla hacia el año 1932. Hubo muchos heridos por las astillas y las maderas que salieron despedidas del tren. Esto lo presenció un joven ingeniero militar, Alejandro Goicoechea, y se juró que haría todo lo posible porque no volviera a suceder esto. Así que con los conocimientos que tenía de soldadura, porque los acorazados se hacían con soldaduras y no con remaches, pues ideó un tren ligero que fuera todo de aluminio. Las características de este tren es que pesase poco y que su centro de gravedad estuviese lo más abajo posible. Para ello, el tren iba colgado del techo en vez de sujeto por la parte de abajo. La parte de abajo llevaba bastidores en forma de triángulos isósceles alargados y las ruedas iban movibles, no iban todas juntas, con lo cual estaban siempre paralelas a la vía. Con todas las necesidades, estábamos en el año 1940, entonces la locomotora la hizo de un camión del ejército ruso. Todo el trabajo lo hizo con unos cuantos obreros fuera de todo sistema oficial, pero necesitaba subvención y entonces recurrió a un empresario, José Luis Oriol, y fundó la sociedad que se llamó Talgo, Tren Articulado Ligero, Goicoechea, que era su apellido, Oriol. En 1950 sacó el segundo modelo. Se fabricó totalmente en Estados Unidos, aunque la dirección era de ingenieros españoles. Para no modificar el terreno y las vías, también sacó un talgo pendular, que el tren se inclinaba automáticamente cuando hacía un giro. Y bueno, fue un gran éxito.
para proyectarse al extranjero y de un sistema en que valía la vía española y la vía extranjera, que podía cruzar la frontera de los Pirineos y seguir circulando sin necesidad de cambiar absolutamente nada. Este sistema es el que están utilizando ahora para los trenes que circulan de Moscú a Berlín. Es una empresa que está ya por todo el mundo, próximo a meterse en Australia. Tiene el récord de velocidad con combustible diésel. Pues esto es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final. Pero recuerda, mentir constantemente no tiene como objetivo que la gente se crea una mentira, sino conseguir que ya nadie crea en nada. Hannah Arendt, periodista alemana de origen judío, nacionalizada estadounidense, desde que abandonara Alemania con ocasión de la llegada de Hitler al poder. Cosa que, por cierto, hará a través de España, gracias a la permisividad del gobierno español en el traspaso de la frontera pirenaica por muchos judíos que iban huyendo del régimen nazi. Hasta 45.000 que salvaron su vida de esa manera. Centrada su obra en el totalitarismo y las revoluciones, autora del ensayo Los orígenes del totalitarismo, su principal aportación será la que llama teoría de la banalidad del mal, mediante la que analiza cómo el mal más abyecto puede ser realizado por personas normales, hasta bondadosas o mediocres, que lo mismo podrían haber realizado obras buenas. Una teoría que alumbra cuando cubre en Israel para la revista norteamericana The New Yorker la noticia del juicio de Adolf Eichmann, el nazi alemán encargado del transporte de los judíos a los campos de concentración y exterminio, capturado en Argentina por los servicios secretos israelíes y trasladado a Israel, donde es juzgado por sus crímenes, condenado a muerte y ejecutado en la horca. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la tercera sinfonía heroica en mi bemol mayor, su primer movimiento, de Ludwig van Beethoven. Era la Berliner Filarmónica que dirigía, como tantas veces, Herbert von Karajan. Y en el natalicio, las danzas polovtsianas, El príncipe Igor, de Alexander Borodín. Eran Voces para la Paz, que dirigía Andrés Salado. Y en el obituario, el Requiem en do menor de Antonio Salieri. Era la soprano Ariadna Zuckerman, la mezzo Simona Ivas, el tenor Adam Dunikovsky y el barítono Luis Rodríguez. Y con ellos la orquesta Gulbenkian y el coro Gulbenkian, dirigidos por Lawrence Foster. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. A que teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera.
Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Sai non finirà.